Muy buenos días, gracias por su participación. Y luego de este pequeño receso vamos a dar inicio pues a la segunda jornada del Simposio de Infectología de la mañana. Y vamos a comenzar con la primera charla a cargo del doctor Fabián Carrera, Avances en el tratamiento antirretroviral. El doctor Fabián Carrera es médico, internista e infectólogo egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Lidera el programa de VIH y tuberculosis del Hospital Universitario del Valle en Cali. Es docente de posgrado de Medicina Interna de la Universidad del Valle de Cali, miembro del Comité de Resistencia Bacteriana y VIH en Adultos de la CIN y miembro del Grupo de Investigación VIH de Colombia. Adelante, doctor. Bueno, buenos días a todos. Entonces, en aras al tiempo, pues vamos arrancando, ¿vale? Entonces, la idea es un poco hablar en esos 30 minutos sobre los avances en la terapia antirretroviral en los pacientes que viven con VIH. El contenido es esto, básicamente va a ser una breve introducción y quisiera centrar la charla a hablar sobre las nuevas moléculas que hay en el manejo de VIH, específicamente los medicamentos antirretrovirales de larga acción inyectables, cabotegravir, rilpivirina, lenacapavir, islatravir, fostensavir y algo que se llama BNAbs, que son anticuerpos antineutralizantes ampliamente dirigidos. Entonces, de manera de introducción, ustedes ya saben, pues el virus del VIH generó una pandemia desde 1983, ya llevamos más o menos 41 años en estas. Se han diagnosticado más de 88 millones de personas con la enfermedad, ya han muerto la mitad, 42.3 millones. Se estima, según las estadísticas de la ONUCIDA del año pasado, que coexisten todavía con el virus 39.9 millones de habitantes. Y digamos que si bien es cierto, hemos logrado realizar una reducción en cuanto a la incidencia y la mortalidad de la infección en las personas, pues sigue siendo un reto constante el poder encontrar terapias dirigidas para que los pacientes logren esa, digamos, supresión inmunovirológica y logren pues disminuir la morbimortalidad. Nada más para el 2023 tuvimos una incidencia de 1.3 millones de casos nuevos y de mortalidad 630.000 muertes. Entonces, conocen también, existe una estrategia que es la 95-95-95, que es de la Organización Mundial de la Salud y de la ONU-SIDA, en donde el 95% de las personas que tienen VIH deben de conocer su estatus serológico, aquellas que ya conocen entonces su enfermedad, que estén al menos en tratamiento, es el otro 95%, y aquellas que están en tratamiento, pues que logren la supresión virológica, al menos el 95%. ¿Cómo vamos con estos datos? 86% para el primero, o sea, 86% de las personas que conocen a nivel mundial el diagnóstico de VIH saben que tienen VIH. De aquellos, de esas personas que inician tratamiento, el 89% ya está en supresión virológica, y de estas el 89% está en tratamiento y el 93% ya está en supresión virológica efectiva. Entonces les traigo las estadísticas de la cuenta de alto costo. Los que conocen, pues esto es básicamente la manera que tiene Colombia de registrar todos los datos de los pacientes que viven con VIH, al menos que estén asociados a un régimen de salud y seguridad social, y entonces esto es año vencido. Digamos que se hace un análisis de febrero a enero de cada año, y este es el último reporte que hay, tomando en cuenta febrero del 2022 hasta enero del 2023. La incidencia fueron 14.670 casos pues nuevos, porque es incidencia, con un incremento del 13.55% en comparación al año pasado. Y algo preocupante es que fíjense ustedes abajo, en donde dice que la fase de diagnóstico de los pacientes es de 34.46 en fase SIDA. Eso pues quiere decir que vamos mal, estamos haciendo un diagnóstico muy tardío. ¿Cómo es posible que 1 de cada 3 pacientes pues tenga SIDA, ¿no? Eso incrementa por supuesto el riesgo de mortalidad. Pero además, tenemos también entonces que la prevalencia también se incrementó en un 16.6%, fueron 165.405 pacientes que viven con el virus actualmente en Colombia, y de estos, pues la población que tiene un mayor riesgo son los pacientes que tienen sexo con hombres, en un 46.71%. Y en cuanto a mortalidad, lo que quisiera decirles, esto es también datos de la cuenta de alto costo,
la mortalidad estandarizada en ámbito nacional fue el 0.4% y esa mortalidad es mucho mayor en los pacientes que son mayores de 50 años. De manera pues que, aunque hemos logrado varios avances en la terapia antirretroviral, todavía nos queda faltando pues como que cerrar esas barreras, estrechar todavía esas barreras, lograr que todo el mundo esté en tratamiento y por supuesto pues disminuir las complicaciones asociadas a la enfermedad. Entonces, eso es un resumen de lo que ha pasado en el tiempo en cuanto a desarrollo de terapias en fármacos antirretrovirales y demás, pero pues mejor una imagen que resume más que 1000 palabras. Los esquemas de tratamiento de los 90 eran múltiples tabletas, esquemas de hasta 15, 20 tabletas, que eran altamente tóxicos, que no eran totalmente eficaces, no tenían buena potencia. Y en cambio, entonces, digamos que se fue evolucionando en el tiempo y para la década del 2010 ya teníamos entonces fármacos triconjugados, o sea, 3 medicamentos en una sola tableta con mejor potencia, con menor toxicidad y de alguna manera pues ayudaba a tener un mejor control de la enfermedad de los pacientes. Pero esto pues es ya algo como del pasado, porque lo que se viene son medicamentos inyectables de larga acción que tienen duración entre 8 semanas o incluso 6 meses de eficacia, y esto va a revolucionar y está revolucionando la manera como se ve la terapia del VIH. Entonces, ya existen diferentes modalidades de tratamiento, se está intentando aplicar, digamos, esta tecnología nueva, tanto en prevención como en tratamiento. Entonces pueden ver ustedes que ya existen parches de microagujas que liberan diferentes medicamentos, también hay implantes subdérmicos, pero además también pueden haber anillos vaginales para la prevención, y digamos que lo que vamos a enfocarnos el día de hoy es en la terapia, eso es prevención, pero también en la terapia antirretroviral largamente, de acción larga, pues, long action, y vamos a empezar. Entonces, aquí más o menos lo que hay hoy por hoy de tratamiento antirretroviral al 2023, pueden ver ustedes, hay incluso nuevas familias de fármacos antirretrovirales, están los inhibidores de la fusión y de la entrada, y está también los inhibidores de la cápside, que es el lenacapavir, que es un medicamento novedoso, que tiene, digamos, una acción farmacológica distinta a lo que se conocía, y eso protege incluso ante la emergencia de resistencias, porque el mecanismo pues, de acción es distinto. Está también, por ejemplo, el islatravir, que es un inhibidor de la transcriptasa reversa, ¿sí? Con, digamos, una característica especial, y es que inhibe la translocación del DNA proviral y entonces evita que se una o sea, que se genere la doble cadena de DNA y se integre nuclearmente al CD4. Y además existen otros medicamentos que están todavía más en desarrollo, que son los BNAbs, no sé si de pronto han escuchado esa palabra, pero los BNAbs son anticuerpos ampliamente neutralizantes que van dirigidos ante los epítopes del complejo de la glicoproteína 120 y la GP41. Entonces, arrancamos. Vamos a arrancar con el primer medicamento que ya lleva más tiempo en investigación y desarrollo, que es el cabotegravir con la rilpivirina, de larga acción, o sea, son inyectables, y digamos que en los diferentes estudios pivotales lo que se ha demostrado es que ya tiene una eficacia incluso probada para que se pueda dar cada 2 meses. Entonces estamos hablando de medicamentos que se pueden aplicar de forma inyectable, de forma intramuscular, y te garantiza una supresión virológica a las 8 semanas, ¿no? Cada 2 meses. Eso está interesante, ¿no? Eso es del 2020, básicamente ya está aprobado por FDA, está aprobado por EMA, aquí en Colombia pues todavía no ha llegado, estamos esperándolo, y digamos que el cabotegravir es un análogo del dolutegravir, el cual es un inhibidor de la integrasa de segunda generación, que tiene una muy buena potencia, una muy buena barrera genética, y pues obviamente lo nuevo es esto, ¿no? Que tiene una capacidad de actuar de forma muy prolongada hasta 8 semanas. Entonces, les muestro los estudios pivotales, está el estudio Atlas y está el estudio FLAIR. Digamos que el estudio Atlas fue el que se utilizó en pacientes que ya venían con un régimen antirretroviral estable, que tenían una supresión virológica probada por una carga viral por debajo de 50, con una buena recuperación inmunológica, con CD4 por encima de 200. En cambio, el FLAIR eran pacientes que ya, digamos, se hacía un diagnóstico naif, un diagnóstico de novo, y tenían cargas virales por encima de 1000 copias. Algo importante es que ni cabotegravir ni rilpivirina tienen cobertura contra hepatitis B. Por ende, se tiene que tener certeza que el paciente no cursa con una hepatitis B para poder utilizar alguno de estos medicamentos. Entonces, bueno, básicamente lo que hacían en el Atlas es que le dieron durante 4 semanas una inducción oral con cabotegravir y rilpivirina oral, ¿sí? Y una vez que lograban la supresión virológica, más o menos a la 4ª semana, lo cambiaban entonces al long action medicamento pues intramuscular de larga acción,
que eran 400 miligramos de cabotegravir y 600 miligramos de rilpivirina, ¿ok? Y digamos que el criterio de evaluación era ver a la semana 48 si lograban la supresión virológica. Eso era el Atlas. El FLAIR era el paciente entonces que iniciaba recién tratamiento, que tenía cargas virales altas, entonces pues en ese paciente no le puedes arrancar ese tratamiento de una, le tienes que dar entonces un tratamiento que tuviese una eficacia probada. Entonces ellos utilizaron ahí una combinación de dolutegravir con abacavir y lamivudina, que aquí en Colombia se conoce como Triumec. Se lo dieron durante 4 semanas hasta la semana 20, lo que fuera necesario para que lograra la supresión virológica, y después de eso, pues hacían lo que hicieron en el Atlas, lo cambiaban entonces a cabotegravir oral con rilpivirina oral durante 4 semanas como una dosis de carga, y posteriormente le hacían entonces el cambio a la presentación intramuscular, ¿no? Y lo que queremos ver es que si a la semana 48 esos pacientes lograban tener la supresión virológica. Entonces, pues ahí está. Entonces, básicamente, el resumen es que sí lo alcanzan, ¿no? Hacen estudios, análisis de no inferioridad, y tanto el grupo control que tenía, digamos, un tratamiento antirretroviral de base y que venían indetectables, como los pacientes que debutaron de nuevo con cargas virales por encima de 1000, pues lo que se ve es que a la semana 48 ambos grupos logran mantener una supresión virológica con cargas virales por debajo de 50. Después de esto, pues se tienen que hacer unos análisis también de seguridad. Aquí está, lo pueden ver también en esta tabla, en esta gráfica de la derecha, el 82% logra el éxito virológico, incluso a la semana 124, ¿no? O sea, 124 son 2 años, es bastante, ¿no? Entonces, lo que eso quiere decir es que de alguna manera es una terapia pues novedosa, que es segura, es eficaz, y les quiero mostrar los eventos adversos, porque eso es importante. Es un medicamento que es inyectable, es intramuscular, entonces por supuesto que va a producir efectos adversos, pero fíjense ustedes que digamos la incidencia de reacciones adversas al tratamiento fueron relacionados principalmente con dolor en el sitio de inyección, pues por supuesto es una inyección, entonces les dolía, pero eran solamente eso, solamente fue dolor, y era un dolor que era transitorio y desaparecía. Entonces, pues al final les preguntaban a los pacientes que qué preferían, que si preferían la inyección cada 4 semanas o si prefería tomar tabletas todo un mes, y la gente prefirió la inyección, o sea, 9 cada 10 pacientes prefirieron la inyección a tomar un tratamiento oral durante un mes. ¿Listo? Y estos son los factores de riesgo asociados al fracaso virológico. Por supuesto que rilpivirina, al ser un inhibidor de la transcriptasa reversa, no análogo a los nucleótidos, está, pues digamos, muy expuesto a la expresión de mutaciones de resistencia como la E104 o la K103N, que es específica para el efavirenz, pero digamos que esto sí se tiene que tener muy en cuenta, porque según los últimos datos que se mostraron en el Congreso de ASINVIR, el doctor Ernesto Martínez, la tasa de resistencia aprobada para este tipo de familia, que entre otras cosas produce una transmisión de mutaciones, o sea, si se quema uno, la probabilidad es que si lo sigues usando se quemen todos, es del 18 y hasta el 25%. Entonces, aquí en Colombia, cuando llegue este medicamento, tendremos que nosotros elegir muy bien a qué pacientes se lo vamos a dar, y creería yo incluso que tenemos que tener un genotipo para poder definir si usarlo o no usarlo. Bueno, entonces eso fue Atlas, eso fue FLAIR, y luego hicieron el Atlas 2M. Entonces dijeron, listo, el medicamento funcionó a las 4 semanas, pero ¿será que si incrementamos la dosis del cabotegravir y la rilpivirina, es posible entonces que ya no lo demos cada 4 semanas, sino que lo demos cada 8? Entonces ese es el Atlas 2M. Y entonces en el Atlas 2M lo que hicieron fue justamente incrementar la dosis del cabotegravir a 600 miligramos y la rilpivirina a 900 miligramos, y lo dieron cada 8 semanas, ¿y qué creen ustedes? Pues ahí están los resultados virológicos. Básicamente es que los pacientes lograron supresión viral con cargas virales probadas por debajo de 50 a la semana 48, tanto en el grupo mensual como en el bimensual. O sea, con esto les quiero decir que cabotegravir rilpivirina a la dosis que les dije puede ser utilizada incluso cada 2 meses. Eso tiene una idea bien interesante de fondo. De pronto no sé si aquí alguien vive con VIH, pero digamos que esos pacientes tienen que tomar diariamente un medicamento toda la vida, ¿no? Esa es la terapia. Entonces, esto sí está revolucionando la idea de cómo se tratan los pacientes con VIH, porque de alguna manera significa que va al médico solamente una vez cada 2 meses, le colocan una inyección, le duele 2 o 3 días y listo, vuelve otra vez a los 2 meses, ¿vale?
Luego, en el CROI del 2024, que fue realizado ahorita en Denver, mostraron el estudio CARES. Y el estudio CARES lo que querían ver era en un estudio de vida real, en una cohorte de unos pacientes de África subsahariana, si les iba bien continuar ese tratamiento con larga acción cada 2 meses, como la dosis del Atlas 2M, pero en pacientes que tenían mutaciones probadas de resistencia. Y lo impresionante es que si ustedes se fijan, en esta corte que ellos nos muestran, esto es del CROI 2024, es que hasta el 16% tenían ya mutaciones de resistencia probada a cabotegravir por genotipo y un 13.5% tenía también resistencia probada a rilpivirina. Y entonces lo que hacen es que a la semana 48 muestra el snapshot de la FDA con el análisis por intención a tratar, y lo que ven es que a la semana 48 pues se logra una supresión virológica hasta en el 96% de los casos. O sea, es una terapia de todas maneras altamente efectiva, ¿vale? Vuelvo, insisto, eso hay que tomarlo con pinzas. Acá en Colombia tendremos que hacer nuestros análisis porque además pues no es lo mismo la población subsahariana de allá que la de acá, ¿no? Probablemente aquí tenemos muchas más mutaciones que pueden dar, se pueden quemar más rápido los antirretrovirales. Entonces, básicamente, cabotegravir rilpivirina fue no inferior al estándar of care de tratamiento. En cuanto a seguridad, tolerancia y satisfacción del tratamiento, pues fue lo mismo de lo que se demostró en los estudios previos de Atlas 2M, FLAIR y demás, que son medicamentos que son seguros, que sí producen una molestia, pero es una molestia leve que no hace que se descontinúe el tratamiento. Incluso ahí lo que les resalto es que hacen una encuesta al final a los pacientes que están recibiendo el tratamiento y miren ustedes, o sea, la mayoría prefiere el tratamiento inyectado que estar tomando medicamentos todos los días, con una P pues que fue estadísticamente significativa. Entonces eso fue cabotegravir rilpivirina, ya está aprobado por FDA, estamos esperando que llegue a Colombia, INVIMA. Ahora seguimos entonces con lenacapavir. Lenacapavir es un fármaco que es muy interesante porque lo que hace es que su mecanismo de acción actúa inhibiendo la cápside viral, pero además también tiene que ver con el transporte nuclear y la internalización del virus a nivel o sea, del RNA proviral con el DNA del CD4, ¿no? Además, tiene como un doble efecto, y es que además de alterar el ensamblaje de la cápside, también altera la producción del virión maduro. Entonces, el estudio pivote fue el CALIBRATE, que fue publicado en el 2021, y entonces era la utilización del lenacapavir subcutáneo cada 6 meses, ¿no? Entonces fíjense cómo vamos evolucionando, ¿no? Entonces les hablé primero cabotegravir rilpivirina, que ya iba hasta en 2 meses, ahorita el lenacapavir, entonces cada 6 meses. Entonces, esos eran pacientes que eran naïve, no habían iniciado ningún tratamiento antirretroviral, tenían cargas virales por encima de 200, CD4 también por encima de 200, no tenían coinfección con hepatitis C ni hepatitis B porque el lenacapavir no da cobertura contra estos virus. Y entonces lo que hicieron fue que dividieron 4 grupos, hicieron una inducción durante 28 semanas en el grupo 1 y 2, y era dar una dosis oral de lenacapavir durante 2 semanas, y luego hacían un switch a la administración subcutánea de lenacapavir de 927 miligramos, y lo seguían en el tiempo, cada 6 meses. Eso fue en el grupo 1 y el grupo 2. Le daban un backbone, o sea, le daban un asociado, pues una terapia antirretroviral asociada con tenofovir, alafenamida y entricitabina. ¿Listo? En el grupo 3 lo que hicieron fue darle lenacapavir diario y le hacían el backbone con los mismos medicamentos, y en el grupo número 4 utilizaban una combinación de victegravir, que es un inhibidor de integrasa de segunda generación asociado con TAF y entricitabina, ¿no? Lo tenemos aquí en Colombia, se llama Biktarvy. Bueno, y entonces lo que querían ver ellos es si lograban a la semana 54 una supresión virológica, ¿no? Entonces, pacientes naïf, con cargas virales mayores de 200, CD4 mayores de 200, sin hepatitis B, sin hepatitis C, les daban lenacapavir oral 2 semanas, luego los cambiaban a inyectables y era cada 6 meses. Y querían ver si a la semana 54, que son 6 meses, lograba supresión virológica, entendido como cargas virales por debajo de 50. Y pues, ¿qué pasó? Ahí está el CALIBRATE. Entonces, fíjense ustedes, la gráfica a la izquierda, las primeras 3 barras, que es el grupo que tuvo el lenacapavir, oral con el luego cambio al subcutáneo, y tiene tasas de supresión virológica por encima del 92%. ¿Listo? Entonces, 94, 92 y 94%. O sea, esto lo que está demostrando es que es una terapia que es altamente efectiva, que logra la supresión virológica, incluso en 6 meses con una sola dosis inyectable de lenacapavir. ¿Vale?
Obviamente, siempre se tiene que hacer análisis de seguridad. Lo que se logró evidenciar es que es un fármaco que es seguro, las reacciones adversas generalmente era al igual que el cabotegravir, porque pues era inyectado, pero en general no tenía como un evento adverso grave que llevara a descontinuación del tratamiento ni a muerte. Luego sigue el Capella. Entonces, haz de cuenta que el Calibrate fue en paciente naive que tenía pues CD4 bien, y luego viene el Capella, y el Capella son pacientes multiexperimentados que tenían resistencia antirretroviral a casi todos los medicamentos, es decir, a esos pacientes no les servía nada. Entonces, fíjense ustedes en la parte de abajo, donde está en rojo, dicen que los pacientes tenían resistencia basal a más de 2 familias antirretrovirales, y por ejemplo, a los inhibidores de integrasa eran del 69%, a los inhibidores de proteasa del 81%, a los análogos de los nucleótidos 99%, ¿no? Y a los no análogos 97%, o sea, son pacientes que están en un escenario crítico, es el VIH que vemos nosotros en la consulta, el que nos llega luego a nosotros, que básicamente no hay nada más que darle, ¿no? Ese paciente aquí, en ese momento, no hay nada más que darle. Entonces, los aleatorizaron para darles igual lenacapavir oral, pues obviamente como tenían todos los fármacos quemados, les daban un régimen, pues ahí como por no dejarlo en monoterapia, y hicieron como un doble análisis, dependiendo si el paciente lograba hacer una reducción en las primeras 2 semanas de más de 0.5 logaritmos de la carga viral. Entonces dependía de eso si se iba al brazo aleatorizado, y si no lo lograba, esa disminución del logaritmo de más de 0.5, se quedaba en el régimen no aleatorizado. Y entonces, ellos lo que quisieron ver es si a la semana 26 se lograba una supresión virológica, pero ojo, estamos hablando de pacientes multiexperimentados con alta tasa de resistencia antirretroviral a más, o sea, casi todos los fármacos, ¿no? Y lo que ellos se dieron cuenta es que hasta el 81% de los pacientes que estuvieron con lenacapavir lograron la supresión virológica. 81% de pacientes que no tenían ninguna opción terapéutica lograron estar en supresión, 81%, ¿listo? Y carga virales por debajo de 200, que eso se llama viremia de bajo nivel, pues fue un 89%. Entonces, fíjense ustedes cómo empiezan a aparecer estos medicamentos que pueden salvar vidas, ¿no? La eficacia a la semana 52 igual está demostrada, bajó un poco, pero sigue siendo pues algo que es significativo de mostrar, ¿no? 78% logran supresión virológica y en el grupo aleatorizado y 82% en el no aleatorizado. En términos de seguridad, en general les fue bien, los efectos adversos eran pues dolor en el sitio de aplicación, náuseas, de pronto algo de diarrea, pero pues nada incapacitante que tuviese que hacer suspender el tratamiento. Y pues aquí sí encontraron emergencia de resistencias a lenacapavir, pero entiendan que eran pacientes que ya tenían una pues resistencia a la resistencia, ¿no? Y entonces ahí les aparecen las resistencias emergentes, básicamente son cambios específicos en aminoácidos por esas mutaciones que se enlistan ahí, y eso es lo que generaba de pronto esa tasa de resistencia, ¿no? Fueron solamente 4 pacientes los que desarrollaron resistencia, pero 3 lograron resupresión solamente con seguirle dando lenacapavir. Seguimos. Islatravir. Entonces el islatravir es un medicamento que es un inhibidor de la translocación de la transcriptasa reversa análoga y tiene como 3 componentes químicos que favorecen su estructura, ¿no? Entonces tiene un grupo hidroxilo que lo que hace es que favorece la alta afinidad contra la transcriptasa reversa, tiene un grupo etinilo que lo que hace es que permite el bloqueo de la translocación de la transcriptasa y además permite una terminación anticipada de la cadena de RNA a doble cadena de DNA, ¿no? Y tiene además un grupo fluoracilo que lo que hace es que favorece la vida media. Entonces, aquí está el estudio pivotal, es el estudio P011, en donde comparaban islatravir con doravirina versus doravirina con lamivudina y TDF, y lo que encontraron ellos, pues digamos que eran pacientes que tenían cargas virales por encima de 100.000, pacientes que eran mayores de 18 años, entonces ahí está, digamos, la diferente como clasificación pues de los grupos. Lo que hicieron fue, así, long story short, es que le dieron diferentes dosis de islatravir intramuscular, una era 0.25, la otra era 0.75 y la otra era 2.25, listo, y lo comparaban con darle un tratamiento oral que era doravirina más lavimudina y TDF. Y lo que encontraron ellos entonces, a la semana 48, a ver si se lograba o no la supresión virológica, es que hasta el 87%, hasta el 89% en la dosis de islatravir
de 0.25 más la doravirina y hasta en el 90% en el otro grupo, pues lograron la supresión virológica. Islatravir, el grupo que tenía 2.25 de dosis, hizo neutropenia, hizo un descenso además de los linfocitos TCD4. Entonces, se paró el estudio ahí, y ya no está como, digamos, la recomendación de que se continúe con el tratamiento inyectado, porque esa era la dosis alta, y ahorita solamente se puede con dosis orales. Igual, a la semana 96, lo mismo, supresión virológica entre el 86 y 90%. Fostensavir es un inhibidor del preacoplamiento. Básicamente son anticuerpos monoclonales que van dirigidos específicamente hacia sitios muy específicos de la unión del receptor, y entonces evita un cambio conformacional con la glicoproteína 120 y GP41 para que haga el cambio conformacional y entonces haga la fusión. Entonces, ahí probablemente les identifiquen el Maraviroc, que es un antagonista del CCR5, y el estudio pivotal fue el estudio BRIGHT. El estudio BRIGHT eran pacientes, una cohorte de pacientes multidrogoresistentes, los que también no les servía absolutamente nada, y lo que hicieron fue darle fostensavir a una dosis de 600 miligramos cada 12 horas comparada con placebo, y lo que querían ver era entonces, a la semana número 48 y 96, cómo les iba. Entonces, les coloco ahí la curva. A la semana básicamente 96 de la cohorte que estaba aleatorizada logró una supresión virológica del 60%. Este es igual como al del islatravir, que no le servía nada, al lenacapavir, que no le servía nada, pues lograron supresión virológica hasta en el 60% en la cohorte aleatorizada, y en la cohorte no aleatorizada, que eran los pacientes más graves que no tenían ninguna opción terapéutica, pues solamente se logró supresión en el 37%. BNAbs. Los BNAbs es otro grupo de medicamentos que está en investigación, y eso pudiera ser lo que realmente cambie el destino del VIH. Son anticuerpos ampliamente neutralizantes contra el virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, ¿cómo actúan los BNAbs? Los BNAbs básicamente son anticuerpos monoclonales que buscan adherirse a los epítopes del complejo de la glicoproteína GP120 y la GP41, y por diferentes mecanismos evita que entonces el virus se una al CD4, ¿no? Una machera. Entonces, fíjense usted toda la cantidad de moléculas epítopes que pueden ser bloqueados por los BNAbs, ¿ok? O sea, son un mundo. Esto es lo último, como dirían en Guaracha. Entonces, las características: anticuerpos monoclonales que van dirigidos a diferentes proteínas epítopes de la envoltura del VIH, son modificados genéticamente para que la vida media sea más larga, para que tenga una mayor potencia antirretroviral. Las ventajas, pues imagínense, son potenciales. Eso, si ustedes lo piensan, podría ser incluso hasta para prevención, incluso hasta para cura, ¿no? En eso están. Entonces, nada más les muestro un par de láminas de lo que fue el CROI 2024 de Denver de este año, en donde utilizaban darle lenacapavir, que fue uno de los medicamentos subcutáneos que les mostré que tenía una eficacia a 6 meses para mantener su presión virológica importante, con dos BNAbs, uno que era teropavimab y el otro que era sinlirvimab. Y lo que encontraron ellos es que sí lo logran. O sea, en esto al menos son obviamente pocos pacientes, estos son estudios fase 2 y demás, pero lo que ellos encontraron ahí eran 10 pacientes que sí lograron la supresión virológica la semana 26. Esto está presentado del CROI de este año, o sea, esto es 2024, reciente, y esto puede revolucionar la terapia, ¿no? Pudiera decir que si esto sigue como ojalá pensamos que va a seguir, es que el tratamiento del VIH se podría simplificar a 2 inyecciones al año, una cada 6 meses, y otros medicamentos orales, y listo. O sea, en eso vamos, ¿ok? Y este es otro estudio en donde, además de utilizar lenacapavir, utilizaron 3 combinaciones de BNAbs diferentes. Igual, les fue bien, lograron supresión virológica a la semana 24 del 83%, y hicieron un análisis post-hoc como a la semana 44, bajó la eficacia hasta el 36%, quiere decir que todavía necesitamos pues continuar en búsqueda del santo grial. Les muestro nada más esta diapo para que noten ustedes que existen muchos estudios que están en este momento en fase 1, fase 2, hasta ahora no hay ninguno en fase 3, pero pues que la investigación médica se está dirigiendo hacia esta línea, porque pues por supuesto es algo muy interesante, ¿no? Mis conclusiones, para no pasarme del tiempo, es que el futuro del manejo del VIH está dirigido al uso de fármacos de larga acción como estrategia para garantizar la adherencia y la tolerancia al tratamiento, que en un inicio deberá evaluarse en el grupo de mayor vulnerabilidad y estigma, pero potencialmente debe ser aplicable a todos los pacientes con VIH, para que se logre mantener un adecuado control inmunovirológico, conserve la seguridad y la eficacia del tratamiento.
La otra conclusión es que el uso de esas moléculas, los BNAbs, que son los anticuerpos monoclonales contra epítopes, en asociación con la terapia antirretroviral, favorecerá la aplicabilidad clínica en los diferentes escenarios, tanto la intensificación como optimización del tratamiento antirretroviral, como el manejo de los pacientes con VIH resistente y también, ¿por qué no?, extrapolarlo a la prevención en la terapia PrEP y en la terapia PEP. PrEP es profilaxis preexposición, PEP profilaxis posexposición, ¿no? Y finalmente, el uso de fármacos como el fostensavir, el lenacapavir, el islatravir y el ibalizumab abre nuevas oportunidades para el manejo del paciente con VIH multiexperimentado y con resistencia múltiple a fármacos, y esperamos pues esto pueda ser una esperanza para el manejo de este tipo de pacientes. Por su atención, muchas gracias. Ahora la segunda charla corre a cargo de la doctora Avinash Virk, from USA. Ella nos hablará sobre manejo de antibióticos, todo lo podemos hacer mejor. She is a professor of medicine at the Mayo Clinic College of Medicine and Science and a consultant in the Division of Public Health, Infectious Disease and Occupational Medicine at Rochester, Minnesota since 1997. Currently, she serves as the physician chair of the Mayo Clinic Enterprise Antimicrobial Stewardship Program and the Outpatient Parenteral Antimicrobial Therapy Program for Mayo Clinic Rochester. Her primary contribution to the Mayo Clinic's COVID-19 pandemic response was as the physician co-lead for the COVID-19 vaccine allocation and distribution. Previously, she had numerous leadership roles within the ID division. Dr. Virk has numerous peer-reviewed publications and book chapters related to her areas of interest, specifically antimicrobial stewardship, COVID-19 vaccines, orthopedic infectious disease, and travel and tropical medicine. Welcome. Good morning. Thank you to the organizers and Dr. Rivera for inviting me to talk about antimicrobial stewardship. I'm passionate about that, and I hope you are all passionate about that as well. I want to see a show of hands. How many people have prescribed an antibiotic? Okay. How many people have received an antibiotic for themselves? Okay, about the same people. So what I'm going to do today is to talk about why we need antimicrobial stewardship, what are the key drivers of antimicrobial resistance, what is antimicrobial stewardship, some key principles of that, and then finally talk about what we can all do as physicians who take care of patients. So the first thing I want to talk about is why do we need antimicrobial stewardship? And I'm sure you are all very familiar with this, but I just want to give you some details about why this is so important. The first thing is that we know that antimicrobial resistance globally is increasing. We have bugs, gram-negative bacteria, gram-positive bacteria, yeast that have become multi-drug resistant, extremely drug resistant, or even completely drug resistant. So when somebody gets an infection with these bacteria or these organisms, we have very few antimicrobials to actually treat them with that. The second thing is that the adverse effects with antibiotics, about 20 to 25% of patients, when we give them an antibiotic,
are going to have some sort of an adverse effect, whether we are talking about allergic reaction, C. difficile infection, nephrotoxicity, any number of other side effects that we have to keep in mind. We are the ones who have to be safe for our patients as well. The next thing is limited new antimicrobials. So I talked about increasing drug resistance, but at the same time, we don't have that many new drugs that are coming out. Every new antimicrobial that comes into the market takes about $15 to $20 million for the research and development before it comes into the market. And unlike drugs like atorvastatin or hypertension medications or diabetes medications that patients take forever, the antimicrobials are only given for a short time. And many times, new medications, we tell our clinicians, don't use it because we want to save it. So the drug companies don't really make money on these medications, and therefore it becomes very challenging for these drug companies to make these medications. It's conflict of interest for them. Anyhow, it looks like I lost it. Okay. And then the other thing that we need to do is to preserve the antibiotics that we already have. And why do we need to do that? We have increasing complexity of patients. We have patients who are elderly, who are immune compromised. We are doing more and more complex surgeries and procedures. None of these would be possible without having antibiotics at hand. So all of our patients who are immune compromised, who are getting these very severe immunosuppression, we get them through that immunosuppression, we get them through that bone marrow transplant with antibiotics, because many of these patients would not make it if we didn't treat them for those infections that we put them at risk for. So unlike COVID-19, this is a massive pandemic, but very often we as clinicians don't recognize that this is a big problem. In 2014, the World Health Organization said that antimicrobial resistance is equal to climate change and poverty. That's pretty big. And now we're 10 years after that, and we are still in a situation where we have problems. So to tell you the impact of antimicrobial resistance, this is the most recent data that shows how many people are dying from drug resistance every year. And this is directly attributable to drug resistance. About 1.3 million people die every year directly from a drug-resistant infection. And about 5 million people have complications or complications related to a drug-resistant infection, whether we are talking about Pseudomonas, E. coli, Candida auris, or whatever it might be. So back in 2014, there was a big study that was done by the UK government to predict the future based on how things were in 2014. And what they said was that if we don't do anything, by 2050, deaths from drug resistance would be more than cancer and all the other reasons for mortality in healthcare. And so that you can see that it would be about 10 million people that would be dying from drug-resistant infection. So we really have to do something. And it would have an impact on each individual because we would have more disability, inability to work, to earn money, and this would also have impact on countries as a whole as well. The other thing that, so what's happening now? So this is the most recent data from the United States, which shows that from 2019 to 2022, there has been a 20% increase in some of the most serious bacteria that are drug resistant. The first ones are called the urgent risk bacteria. So these are the carbapenem-resistant Enterobacteriaceae, or the carbapenem-resistant Acinetobacter, or Candida auris. Has anybody seen a patient with Candida auris in this room? No. So Candida auris is a new Candida that started a few years ago that is multi-drug resistant and sometimes fully drug resistant to common antifungals like fluconazole, like echinocandins, et cetera. And then also the other common organisms such as the VRE, ESBL-producing Enterobacterales, the Pseudomonas, they all unfortunately have increased, and this is despite all the efforts that we've been making.
What about Latin America? So this is just a sample of data from Latin America. You can see that for cephalosporin-resistant E. coli, again, E. coli is a very common bacteria that we all see in our day-to-day life, whether it's UTI or others. The rates of cephalosporin resistance is same as United States. For quinolone resistance, it's a little bit higher than it is in the United States. And then for carbapenem resistance, which is kind of like a last line of antibiotics that you would use for multi-drug resistant organisms, it's very similar to the United States, but fortunately less than what it is in some of the other parts of the world, such as Southeast Asia and India. So this is the other data that I was able to find for some of the countries in South America. I did not find specific data for Colombia, but what this shows is that quinolones, and I decided to focus on quinolones because we use levofloxacin, ciprofloxacin all the time, that the drug resistance for E. coli in Brazil is 50% to quinolones and increasing, and it's about 30% in Argentina, and I'm guessing that it's about similar here in Colombia as well. And when patients get a drug-resistant infection, they're more likely to have repeat hospitalization, longer stay in the hospital, repeat surgery, because sometimes we can't treat it with antibiotics, so we have to do surgery to take out the infected part of whatever it might be. And these patients have higher rates of complications. And in the United States, and this is the same thing in Colombia as well, I don't know the exact numbers, but in the United States, that's $2.2 billion extra just because of resistance infections. So it's expensive for countries to take care of these patients. So what are the key drivers of resistance? The key driver, the most important driver, is antibiotic misuse, inappropriate use. Majority of it is in animal and agriculture, which we don't think about so much, but a third of it is in human that we can control, we as clinicians can control. But it's a very complex thing. It's interrelated. That's why there's a One Health approach, meaning that we have to improve drug usage in agriculture, in animals, in humans, and do everything possible for us to change this Titanic around. And you might say, why is prosperity on this? Prosperity is very interesting because as countries become more prosperous, it's interesting, they eat more meat. And when people eat more meat, they have more farms that have cattle and other, hens and pork and all that stuff. And many of these places use antibiotics to make their, porks fatter or their pigs fatter or the chickens fatter. And so what happens is we get exposed to antibiotics. And there's lots of data to show usage of colistin, which is the last line of antimicrobials, used to be the last line of antimicrobials, used in agriculture in China and India and many other countries. And expected increase in meat production is expected to go up by 67% by 2030. Looking at antimicrobial use in humans, for us, most of the antibiotic misuse is in the outpatient setting. Most of the antibiotic use overall is in the outpatient setting. Some of it is in the inpatient setting. And you can see that about 30% is completely unnecessary. So 30% of patients should not get that antibiotic at all. And about 50% it is inappropriate, and I'll show you what that means. Inappropriate in terms of the wrong dose for the infection, wrong drug for the infection, long duration, or the duration is incorrect. So there are many reasons why we consider it inappropriate for that particular syndrome. It is hot here. Okay, so this is the most recent data from the United States. There have been intensive efforts in the United States to decrease outpatient antibiotic usage and for inpatient as well. But this is the data from the United States. What you see here is that
there has been almost a 15% decrease in outpatient antibiotics. So, people are making lots of efforts to decrease inappropriate usage, but there's still 30% inappropriate use. That's still 70 million people that got an antibiotic when they shouldn't have gotten it. And, we all of us in this room are, part of that problem. Where is this happening? Most often for respiratory tract infections, and most of that is in like viral infections. Patients get antibiotics for bronchitis, or viral sinusitis, et cetera, where they shouldn't be getting, or asymptomatic bacteriuria, or skin and soft tissue infection, where they're getting 14 days of treatment when they could get 7 days of treatment. And much of this is happening in urgent care, where the pace of seeing patients is very rapid. Patient, 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 you're making rapid decisions. And the studies have shown that, you're more likely to give an antibiotic if you have a very busy schedule, and you're more likely to give an antibiotic at the end of the day. So at the end of your morning schedule and at the end of your evening schedule, you're more likely to give an inappropriate antibiotic. You're like, I don't have time to talk about this. I'm not going to tell the patient why the antibiotic is not needed. Here's a prescription. Off you go. So what are the determinants? Why do we give inappropriate? We're not intentionally trying to give people wrong thing. We're not doing that, but it happens. And some of the factors are that when physicians have been practicing for a long time, it's the older way of how they learned medicine, how they learned infectious diseases. They tend to give longer durations, or maybe they are not aware of what the current guidelines are. There may be a knowledge gap. Sometimes they feel compelled to do something for the patient. The patient's here, they're hurting, I want to do something, and I'll just write a prescription. It's easy to do that. Sometimes people are afraid that, oh my God, if I don't give something, the patient's going to die, and so maybe I'll just give it just to be careful. And then sometimes there's fear of getting sued by the patient. There are some scientific determinants, and this is really going to diagnostic uncertainty. Unfortunately, for some of the things, we don't have very good tests, meaning that, yes, the tests are available, but maybe we don't use it. For example, if somebody has a viral URI, and you know that they have a viral URI, if you do a test and you show them that, hey, this is influenza antibiotic is not going to help, then the patient is maybe more likely to say, okay, I don't need an antibiotic. But if you don't do the test and you're truly just telling them, my clinical judgment is saying that you don't have a bacteria, it's harder to convince the patient. And so using your tests is really important, and very often clinicians don't use their tests as much. And then also not using the guidelines, or guidelines are not comprehensive in the sense that our guidelines are for most common syndromes, most common patients. They're not for patients who are outliers, and so sometimes people feel like the outliers don't fall in the guidelines, so I must do something different. And then the other thing is that very poor access to resources. So if I have something that I can look up and I say, oh, I quickly read this and say, oh, patient doesn't meet criteria, you're more likely to do the right thing. But if you don't have access to that knowledge, you're more likely to just say, okay, I'm just going to give the antibiotic. Then there are system problems. I already mentioned the busy schedule. That has definitely been shown. There is also conflict of interest. Some practices, the more you give antibiotics, the more they get paid, and so there's a conflict of interest in that. And then the patient determinants. The patient determinants, the most common reason why a patient determinant results in an inappropriate antibiotic is because of multiple comorbidities. So you have a patient who's immune compromised and they have a bronchitis. Yes, they have a bronchitis, but you feel nervous because they have comorbidities. They still have the same syndrome, but you feel nervous because they are immune compromised, and you're more likely to give them antibiotics. Sometimes there's a patient expectation. The patient, I think the patient wants an antibiotic. But the studies have shown that it's not actually true always that the patient is actually wanting a prescription. It's in my mind that the patient wants prescription. Sometimes the patients do want a prescription, but sometimes I'm just preempting it and trying to give them a prescription when they didn't even ask for it. And this is more common in pediatrics, where children come in with viral infections and those kind of things. So
what are antimicrobial stewardship program activities? And I'll show you some examples of what we have done at Mayo Clinic to address some of these things. And I always say this is something that we all have to do. It's not an infectious disease person's responsibility. It's not a primary care provider's responsibility. All of us in healthcare have a role in improving this because it affects us, me, myself. It will affect me as well. Because if I'm working in an environment where there's lots of drug resistance as a doctor, I am at risk of picking up some drug-resistant organism as well. And if when I get infected, I'm going to have a drug-resistant bacteria as well. You, yourself too. So it's important not only for the patients, obviously we want to do the right thing for the patients, but it's important for us also as clinicians who become patients. So the CDC back in 2014 laid out a few things. They said that this is what you should have to make a good antimicrobial stewardship program. They said your institution should support you. You should have leadership in the sense that you should have leaders that have expertise in infectious diseases, in antimicrobials, who can guide a primary care provider, what antibiotic to give, how long to give, how to give, etc. You have to be able to give them some way of improving their prescriptions. So in our system, we have, and I'm sure you have an electronic health system, we provide point-of-care guidance to help the clinician make the right choice for the patient. And then you have to track. If you don't track, you can't change anything. If you don't have data to look at, you can't change anything. So you have to track, and you can do this for yourselves as well. And then providing education. So based on this, at the Mayo Clinic, we have 4 groups that basically lead the stewardship group. We have a leadership group which decides what we're going to do, what are the goals we're going to try and achieve, how we're going to communicate to senior leadership, how we're going to communicate to the prescribers. We have a policy and procedure group that helps create things like order sets to help you write the correct medication. We have a data group that looks at all the antimicrobial data based on region, based on provider, based on syndrome, based on drug. I mean, we can look at that data in many, many different ways, and we educate our providers about that. So our main goal is to decrease antibiotic adverse effects and resistance. We do that through improving antibiotic prescribing, and one of the byproducts, which the healthcare institutions are very interested in, is we actually decrease cost of care, and I'll show you some examples of that. And the studies have shown that stewardship programs do help in decreasing antibiotic prescriptions and also consumption. So, but will this decrease resistance? Is there any data to show that if you decrease antibiotic use, you're going to decrease resistance? And there are a number of studies that show that yes, you will decrease or at least control the resistance levels. So this was a meta-analysis of 9 million patient days, and they looked at about 32 studies looking at stewardship programs and related resistance rates. And what they showed was, as you can see on this slide, that multi-drug resistant, gram-negatives, MRSA, et cetera, were decreasing, and there is an impact. But you can't do it alone. And this is a very interesting study that showed that for C. difficile infection, you can do as much infection control as possible, hand hygiene, isolation, et cetera, but until you control your antibiotic use, you cannot further decrease C. difficile. And this is just an example of how we all have to work together. So as I said, it is teamwork. So our stewardship team, what we do on a day-to-day basis, in the inpatient setting, we look at prescriptions as they are written. We give feedback to the providers. We restrict formularies. So, you know, if you have carbapenem use, we try and control that so we can save that antibiotic. We give recommendations for de-escalation in the hospital for things like hospital-acquired pneumonia or other syndromes, and you can see all the other things. We also collaborate with our floor pharmacists, and I don't know, again, how many of you have a floor pharmacist, but we also have floor pharmacists who will do dose adjustments for prevention of nephrotoxicity, changing IV to oral, because many of the IV equivalents of oral are very expensive, so it's a very simple thing.
to change to oral. And then there's the role of the primary team. What can we all do more of? So the first thing that we have is opportunities to improve. Where are the opportunities to improve our practice? When somebody has a clear-cut infection, say they have a Staph aureus bloodstream infection, or they have a clear-cut cellulitis, you obviously are going to give them the right drug and put them on the antibiotic. Obviously, they're going to need an antibiotic. The most common, the clear inappropriate group are the people who have viral infections, or who have asymptomatic bacteriuria, or they have no infection, but they have a positive sputum culture for Pseudomonas, but they have no pneumonia. Why are you giving them cefepime if they have Pseudomonas, if they have no symptoms suggestive of pneumonia? Those would be considered inappropriate. But the biggest group is in this big middle gray box. That is, that's where we continue to fine-tune what we can do. So as a primary care physician, there are two groups that I think of. One is when the patient has an infection, what can I do? Make the right diagnosis, follow the 6 Ds of infectious diseases, and I'll go over those in a minute. Use infection prevention methods, use diagnostic tests, and then know your local resistance patterns, because that can help you with empiric antibiotic selection. But prevention is very often forgotten. Prevention is in terms of vaccinations, and there are a number of studies that show that when we vaccinate patients against influenza, COVID, pneumococcal disease, we actually decrease inappropriate antibiotic usage. And for that, I'm just going to show you an example. This is an old example, but you can see the black lines are antibiotic prescriptions, and the blue is influenza. And you can see that every winter, the antibiotic prescriptions go up with viral infections. It's because the same thing, like I said, patient comes with like a stuffy nose, and you're just like, I'm just going to give them an antibiotic, but that's what's happening there. So essentially what also happens is that patients get broad spectrum antibiotics, which then leads to more complications. However, most recent studies have shown that if you increase influenza vaccine by 10%, you decrease antibiotic prescription by 6.5%. That's pretty huge when you look at larger populations. And that's why we recommend using influenza, COVID-19, and other vaccinations. So here are the 6 Ds of infectious diseases. Make the right diagnosis, do whatever you can to make sure that you are sure about your diagnosis. Number 2, debride or drain. If you have an abscess, drain the abscess, but culture it, because then you know what bug it is, and you can be very specific about what you can give them in terms of antibiotic. Give them the right antibiotic, give it for the right duration, and then make sure that you're de-escalating. So if it turns out that you started the patient on meropenem and now it's only a pan-susceptible E. coli, please de-escalate, bring that down. And I did not even go over the individual patient's impact with that antibiotic. A 3-day prescription is going to change somebody's microbiome for 12 months. That's pretty big, a 3-day prescription. And if you think of giving somebody a 10, 14, 15-day prescription, that's going to change their microbiome a lot more. So the new mantra in infectious diseases is less is more. That means that we are going into shorter durations of antibiotic courses for common syndromes in immune-competent hosts. So we're not talking about immune-compromised people. And 70% of patients land up getting durations longer than needed, always. We see that all the time. So these are the most recent recommendations in terms of common syndrome, duration, and most common entry empiric antimicrobial therapy. And you can see that, for women with UTI in the United States, the first drug of choice is nitrofurantoin, and it should only be given for 5 days. If it is Bactrim susceptible, only 3 days. And the guidelines for community-acquired pneumonia is 5 days, hospital-acquired pneumonia is 7 days. And the other new one that we've been doing a lot in the hospital is uncomplicated gram-negative bacteremia. So somebody
has an E. coli pyelonephritis and an E. coli bloodstream infection. It's pan-susceptible. Patient is doing better. They have no stents. They don't have any anatomical problems. You can de-escalate them to an oral regimen, and you can actually give them just a 7-day course. Just kind of reiterating what we can all do, you can look at your own practice, educate your team members, look at their patterns, and give them peer comparison. So here are just a couple of examples of what we have done. So this is on the inpatient setting. A nasal MRSA swab has a 96% negative predictive value for an MRSA pneumonia. So if your nasal MRSA swab is negative, 96% chance the patient does not have an MRSA pneumonia. So what we did was we created an algorithm where if the patient was admitted with pneumonia, they're on vancomycin, the pharmacist could order the nasal MRSA swab, and if the MRSA swab was negative and the antibiotic was for pneumonia, then they were able to themselves cancel the vancomycin. And we were able to decrease vancomycin usage by 35%, and that has continued because this we did a few years ago. Another example, this is on the outpatient setting. We have focused initially on upper respiratory tract infections, particularly for viral infections. And we had to do a lot of work because we went from zero to 100 in 6 months. So we had a lot of work to do. And we have 22 hospitals. This happened in all of our 22 hospitals. And our goal was to reduce the number of viral URIs that got a prescription. And so we look at these as tier 1, tier 2, tier 3. Tier 3 are people who should never get antibiotics. Tier 1 are pneumonias. Of course, you want to give them antibiotics. Tier 2 are things like sinusitis, which early on is a viral, but later can be bacterial, so those can kind of vary. And we looked at the common antibiotics used for this syndrome. So what we went through that whole algorithm of what is the goal. We created order sets for the provider, which was at the point of care. We educated them. We looked at the data. We provided them peer comparison, and I'll show you what happened. So this is the order set, and again, this is our electronic health system. I don't know how yours would be, but it tells them that, do this, do this, do this. And then this was the education we provided. This is a communication format that has been shown to be very effective. First, you tell the patient that here are the findings. Here's what I see in you. This is the diagnosis based on the findings. No, you don't need the antibiotics because of the findings, but here's what you can do as a kind of a symptomatic management. So give them a plan, and then, yes, if you don't do well, show up to the ED or come back for follow-up. And this was a viral pad that we created and we gave to our primary care providers. We said, hey, give this education, over-the-counter medications, give them an albuterol inhaler, give them something so they can go home and feel better, even if you're not getting an antibiotic. And this was a poster that we created, and we had it hanging in the clinics so that the patients knew that we are committed to not giving antibiotics for everything. And this was the feedback that we provided to our clinicians. So basically, we looked at, say, Dr. A, we looked at their URI visits, and we saw how many of them had an antibiotic associated with it. Our goal was to go down to less than 11%. And not for that individual, but as an enterprise. And if they were higher than their group, so if they were a community pediatric physician or they were in the Rochester area, they got the comparison. They knew that they were an outlier. The studies have shown that when we as clinicians get data that we are outliers, we're more likely to actually change our behavior. It's been shown over and over again. It's just us who feel uncomfortable being outliers. So our order set utilization increased dramatically, and at the same time, our inappropriate antibiotics decreased also dramatically. We were at 27% when we started, and we are currently at around 6%. So only about 6% of URI visits
at Mayo Clinic as an enterprise is getting a prescription for an antibiotic. And there is some amount that we have to accept because sometimes the billing may not be correct or something may not be correct. So there may be some, room for patients getting antibiotics. Another thing that we did recently was for urinary tract infection, and we also created another order set for providers to use. And what we saw was guideline concordance went up, the right kind of antibiotic went up, and the primary reason why the inappropriate UTI treatment was primarily duration. Patients were getting 14 days or 21 days or more, and so now we're looking at everyone coming down to less than 7 days. So this is cost containment. With all the efforts that we put in place, and this has been shown at other institutions as well, for our institution, we save them about $3.5 million every year based on all the efforts that we provide in the institution. So in summary, I would say, I hope it was important for you to understand that antimicrobial resistance is a problem. Stewardship can do something. We can all individually be stewards. We can do the right thing. We have to be conscious of that because this is about patient safety and this is about the future of medicine, and we all have to do this on a daily basis. Thank you. Thank you, Dr. Avinas. Ahora tengo el placer de presentar al doctor Ricardo Gil. El doctor Ricardo Gil es médico y cirujano de la Universidad de Caldas, es especialista en medicina interna de la Universidad de Caldas, es expresidente del capítulo de Caldas de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, es exfiscal de ADMIT también, es especialista en infectología en la Universidad ICESI, la Fundación Valle de Lili, y es el infectólogo del CES Hospital de Caldas, CIE Salud, quien nos va a hablar acerca de en la era de la resistencia antimicrobiana, tratamientos acortados versus tiempo estándar. Muchas gracias y bienvenido, doctor. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Me declaro orgulloso miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Bueno, en la práctica como infectólogo y en la práctica como internista, yo siempre me hice la misma pregunta. Nosotros, ¿por qué formulamos 7, 14, 21, 28 y múltiplos así? Yo me puse a investigar y uno piensa que hay una razón de farmacocinética, farmacodinamia, algo microbiológico, y resulta que la razón es más sorprendente que eso, es una razón histórica. Y depende de este personaje, el gran emperador Constantino. Él en el 321 dice, la semana tiene 7 días, el año tiene 365 días. Entonces, desde que se empezó a formular la penicilina, alrededor de 1941, usamos las medidas que llaman las unidades constantinas, que son de 7, 14 y 21. Seguramente si él hubiese establecido que la semana era de 4 días, estaríamos formulando 4, 8, 12, 16 y todos los múltiplos. Entonces es sorprendente que estemos regidos bajo ese sistema de 1703 años y que llevemos 84 años formulando antibiótico bajo una unidad que no tiene un rigor científico como tal. Cuando nosotros damos antibióticos, nosotros tenemos que tener en cuenta el contexto. ¿Qué contexto? Que no es solamente dar el antibiótico por darlo. El antibiótico lo utilizamos en un paciente que tiene comorbilidades, una farmacocinética individual, casi interindividual para cada persona que hay en el planeta, que lo utilizamos para tratar un patógeno específico, y ustedes se van a dar cuenta en el transcurso de esta charla que el daño colateral y la presión de la resistencia no es solamente para la bacteria que causa la infección, sino para todas las bacterias que lo rodean. ¿Cómo se ha definido resistencia? Hay definiciones de resistencia como infectólogos e investigadores hay en el mundo. Usualmente nosotros la definimos como la capacidad de una bacteria de ser resistente a altas concentraciones de un antibiótico sin importar cuánto tiempo esté expuesta a esa bacteria. Así la definimos de manera usual, ¿sí? Y nosotros, ¿cómo medimos eso todos los días? Pues
El cultivo que le reportan a uno, nos reportan a todos, el urocultivo, el hemocultivo, con un crecimiento que es monobacteriano o que puede ser polimicrobiano, ¿sí? Esa es la manera que nosotros tenemos. Entonces, hablando de unos puntos de corte que están preestablecidos por CLSI y EUCAS, nosotros sabemos, bueno, esta bacteria, si el punto de corte es este resistente, si este es dosis dependiente, este es sensible o este es intermedio. Ese es el que nosotros usamos, pero eso tiene sus problemas y sus limitaciones. Entonces, nosotros podemos definir la resistencia como innata, intrínseca o adquirida. Podemos definir otras dos cosas que se están poniendo muy de moda a partir de 2021, que ayudan a entender por qué, si nosotros entendemos que una bacteria produce KPC, BLE, tiene porinas, tiene bomba de flujo, pues sería muy fácil uno llegar y pensar que, le vamos a dar antibiótico, entonces listo. Es resistente, entonces inventemos un antibiótico nuevo y se acabó el problema de la resistencia. Resulta que a pesar de ese entendimiento, seguimos con un problema de resistencia tremendo. Entonces es ahí donde yo les digo, las bacterias de alrededor del organismo y no solamente la culpable empiezan a tener una función muy importante en esto. Y aquí entran términos como el de la tolerancia y como el de la persistencia. ¿Cómo se define tolerancia en cuanto al aspecto de resistencia antibiótica? La tolerancia es un término metabólico en el cual una bacteria modifica su metabolismo y a las usuales que reporta CLSI o EUCAS no le funciona el antibiótico. Entonces la bacteria modifica su metabolismo y pasa inadvertida a pesar de que la MIC dice que es sensible. Entonces ese es un fenómeno de tolerancia. Y hay otro fenómeno que se llama persistencia. ¿Qué es la persistencia? Dentro de un grupo de bacterias que está causando la enfermedad, hay un subgrupo de bacterias que entran en un periodo similar a como hibernación, más o menos ese es el término. Entonces, esas bacterias que hibernan se escapan a la acción bactericida o a la acción del antibiótico para acabar la bacteria, y esas bacterias que están en esa fase empiezan a predominar y pueden causar cuadros infecciosos severos. ¿Ustedes qué pensarían si yo les digo que la resistencia bacteriana no es provocada por los antibióticos? Es una afirmación muy dura y aviso de spoiler, es parcialmente cierta. Un paciente tiene infección X, imagínense la donde ustedes quieran. Hay una proliferación de bacterias, pero dentro de esa población de bacterias siempre van a haber bacterias que son resistentes. Hay que entender que el fenómeno de la resistencia bacteriana es un fenómeno independiente al uso de antibiótico. Las bacterias, como cualquier ser en el planeta, se adaptan a condiciones para sobrevivir. Las bacterias no son exentas de esa ley y la bacteria o grupo de bacterias desarrollan unos mecanismos que son inherentes o que son adquiridos, codones, transposones, bueno, toda la parte genética. Entonces, por eso les digo, suena chocante, pero es parcialmente cierto. Dentro de toda población que causa una infección, hay mutantes o hay resistentes nativos. ¿Qué es lo que empieza a pasar con lo de los antibióticos, que es el motivo de la charla que la doctora Birk ahora mencionó mucho en cuanto a los ciclos cortos como parte del PROA y de control de infecciones? Ustedes empiezan a dar antibiótico. El antibiótico no solamente actúa sobre la bacteria que nosotros consideramos que es la causal de la infección. La bacteria actúa sobre las bacterias alrededor más el inóculo bacteriano original. Cuando se mueren las bacterias, entonces se liberan las bacterias o quedan las bacterias que son más resistentes. ¿Y qué pasa con las bacterias que quedan que son resistentes? Pacientes inmunosuprimidos, uso indebido de antibióticos, uso prolongado de antibióticos, no de escalonamiento. ¿A qué llevan? A que esas bacterias que quedaron empiecen a proliferar. Y llega un punto de quiebre en el cual las bacterias llegan a un momento en que empiezan a predominar y hacen manifestaciones clínicas y vemos la resistencia. Entonces, entender la resistencia solamente como un efecto de la bacteria se queda uno corto. Las vecinas tienen mucho que ver. En los últimos 4 años, a raíz de ese término de tolerancia, de hibernación y todo eso, han salido unos nuevos conceptos en el cual la resistencia bacteriana no es solamente dependiente en sí misma del germen, sino también de los vecinos. Este es un artículo muy interesante de Nature, donde hay 4 teorías, una teoría que se llama protección de la exposición, una teoría que se llama asociada a biopelículas, otra teoría que se llama protección en comunicación interespecies y otra de vulnerabilidad por reacción cruzada. Más o menos en qué consiste cada una. Exposición de la protección.
Hay una bacteria que está sometida a un inóculo alto de antibiótico, pero la bacteria es resistente. Alrededor hay bacterias sensibles, ¿sí? Entonces, las bacterias resistentes, por protección, desarrollan la resistencia y esas bacterias que usualmente son sensibles al antibiótico, por esas bacterias resistentes, son protegidas por el efecto de la resistencia. En biopelículas, hay bacterias que son muy malas, tienen un mal fitness metabólico bacteriano para formar biopelículas, pero resulta que en los alrededores hay una bacteria que sí es buena. Entonces, la bacteria que sí es buena haciendo biopelículas incorpora las bacterias que no son tan buenas, las reclutan y terminan siendo una unión sinérgica para hacerlo. La protección interespecies. Hay una bacteria sensible y hay una bacteria resistente. Normalmente el antibiótico actúa sobre la sensible, pero si en los alrededores hay una resistente, vuelve resistente a la bacteria que era sensible por la concentración inhibitoria parcial que tiene el antibiótico sobre la resistente. Es decir, le manda el mensaje diciendo, vuelve a ser resistente y la bacteria que era sensible ya deja de ser sensible. Y las de reacciones cruzadas son bacterias que si están las tres, no pasa nada, son sensibles, pero cuando una de las tres empieza a variar, modifica la resistencia a los antibióticos y la sensibilidad de las otras. Entonces, este fenómeno de la resistencia es supremamente complejo. Entonces, asumimos que el mecanismo de resistencia no es solamente inherente al germen, sino también inherente al antibiótico y a la modificación del antibiótico en toda la flora que rodea a la infección que es activa en ese momento. También tenemos que decir que usar antibióticos por periodos prolongados de tiempo, aún en cortos, tiene muchos problemas, que no se sienten como en otras patologías. Ah, sí, es cierto. Hay estudios de secuenciación genómica total. Hay un estudio muy bonito un artículo del 2022 de pie diabético de la Sociedad Americana de Diabetes. Entonces hacen secuenciación genómica total en los pies diabéticos y que encontraron, por secuenciación genómica, se movilizan las bacterias de la parte más profunda a la más superficial y hasta 6 meses después de un uso de antibióticos se puede detectar alteraciones genéticas en las bacterias que circulan en el pie diabético. Y estudios más recientes en microbiota intestinal muestran que cuando se usa antibiótico puede durar hasta 2 años el efecto residual de un ciclo de antibiótico. Entonces, claro, tenemos que intervenir y entender la KPC, la metalobetalactamasa, la OLE, pero no es el único fenómeno que hay. Entonces, a raíz de eso, empiezan a salir las teorías de acortar el uso de antibióticos. ¿Por qué? Porque menos exposición, pues menos probabilidad de que ocurran estos fenómenos como individuo y como comunidad. El estudio microbiológico de los ciclos cortos empezó como al revés un poco. Entonces, ¿por qué empezó al revés? Empezaron a mirar, bueno, vamos a cortar los ciclos y vamos a mirar si un ciclo corto altera en alguna manera la resistencia. Uno diría, pues un ciclo corto, un parcialmente tratado debe incrementar la resistencia. Estos estudios pivotales muestran en cuidado intensivo que no, que la resistencia parece mantenerse igual, que ciclos cortos cuando están bien indicados no quiere decir que haya cambio en la microbiota normal. Entonces, todo esto es el preludio para empezar en la parte a entender desde el punto de vista clínico de los estudios qué nos están diciendo. Modificar los ciclos de antibiótico no es una idea nueva, empieza más o menos de 2010 o 2012 a empezar a sonar, pero en la medida en que aumenta la resistencia bacteriana empieza a ser crucial entender si realmente tanto exposición a antibióticos, teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, pues, si es realmente bueno o no. Los estudios iniciales son basados en neumonía, en infección urinaria, infección respiratoria superior, sinusitis. En neumonía teníamos siempre que 7 es el estándar, pero si son 14 son mejor. Entonces empiezan a aparecer estudios alrededor del mundo. Bueno, comparemos más de 7, menos de 7 y resultó que 7 era un estándar bueno. Después empiezan a aparecer estudios de 5 días y uno dice, uy hombre, 5 días empieza como uno incómodo. No es inferior dar 5 días a dar 7 días. Entonces empieza como a aumentar el voltaje de la apuesta. Entonces, 14, 7 y después sale este estudio en Lancet que dice que 5 es bueno y después que 3 es suficiente, 2021. Y el estudio vuelve a mostrar no inferioridad en casos de neumonía querida de la comunidad no complicada. Entonces aumentemos el voltaje. La neumonía asociada al ventilador, una cosa mucho más grave, en paciente más complejo, bueno, todo. Este estudio, el RIGARD, el VAP,
¿Qué demostró? Que ciclos de 7 días son tan eficientes como ciclos de 14 días en neumonía asociada al ventilador. Entonces ya ahí va aumentando la cosa. En infección de vías urinarias ocurren y empiezan a salir los estudios progresivamente a partir del mismo tiempo, un poquito antes de las de neumonía. Si ustedes revisan las guías siguen diciendo 7 a 14 días, ¿sí? Hay una revisión narrativa que toma 8 ensayos clínicos, 1.300 pacientes, y detectan que ciclos de 7 días son tan eficientes como ciclos de 14 días, aun si el paciente es bacteriémico, pero con una bacteriemia no complicada. En hombres, si ustedes ven las guías de práctica clínica, el ser hombre ya nos califica como infección urinaria complicada. Entonces uno diría, bueno, entonces en el hombre es otra cosa. Los estudios preliminares muestran que 7 es igual a 14. Y esto es sustentado en un estudio que salió en JAMA en el 2021. En infección de piel y tejidos blandos siguió, entonces ahí vamos aumentando las apuestas. Una revisión narrativa toma 5 ensayos, 1.478 pacientes, y hay 2 estudios, el Establish 1 y 2, que muestran que 5 a 7 días, promedio 6 es igual que 10 días. Pero hay que tener en cuenta en este tipo de infecciones el efecto inóculo y que la concentración bacteriana es importante en la manifestación clínica final. Entonces se requiere control de foco si hay una infección supurativa para uno poder hacer el esfuerzo y recortar antibiótico. Diabético en términos generales, si ustedes revisan todas las guías, 21 días, ciclos larguísimos, pero ya hay estudios de 10 días que resultan ser no inferiores a 20 días. Entonces ustedes en esto se van a encontrar, es que no es superioridad, es no inferioridad. En los estudios de riesgo no se puede hacer estudios de superioridad, el estudio de seguridad debe ser de no inferioridad. Entonces por eso van a encontrar no inferioridad, no inferioridad. Entonces empecemos a aumentar el voltaje. Infección intraabdominal, uno dice, posquirúrgico de colecistectomía, posquirúrgico de apendicectomía, no, esos son 10 días y que, nada. El Durapop, que es el estudio como pivotal en esto, no mostró diferencias en la mortalidad entre los grupos tratados con 5 a 7 días comparado con los grupos tratados de más de 7 días. Y tampoco mostró riesgo de recurrencia, riesgo de recaída, aumento de la mortalidad, ingreso a UCI. Entonces empiezan a caerse muchos mitos. Pero no siendo suficiente con esto, bacteriemia. Ahí sí le empieza a ver a uno como miedo. Bacteriemia. O sea, ya vamos metiéndole más voltaje. Todo el mundo le tiene miedo a la bacteriemia. Todos los estudios muestran que una bacteriemia no complicada, 7, tiene los mismos resultados que dar 14 días. Obviamente uno espera unas condiciones, que el paciente esté estable hemodinámicamente, que esté afebril, al menos 48 horas, y de focos pues, que han sido estudiados ampliamente, infección urinaria, neumonía adquirida de la comunidad o asociada a la ventilación, infección de catéteres, infección de piel y tejidos blandos no complicada. Mejores resultados. Este metaanálisis que sale en Clinical Microbiology and Infection hace 2 años, muestra que puede haber un aumento discreto en el riesgo de recaída en fiebre en hospitalización. De resto, es igual. Y este ensayo clínico aleatorizado tiene dentro de la población y dentro de las patologías, dígame si esto que les estoy mostrando no es de la vida diaria, enterobacterias, malignidad, pacientes diabéticos, beta-lactamases de espectro extendido, BLE, AMC. Entonces es un estudio que empieza a hacer muchas cuestiones en cuanto a, bacteriemia, pero ya tenemos evidencia. Entonces aumentemos el voltaje, sepsis. No, eso es imposible, sepsis, el paciente estuvo muy mal. Nuevamente, a favor de ciclo corto por encima de ciclo largo. Pareciera ser que en hombres con infecciones comunitarias, usualmente las infecciones abdominales, tienen mejor tendencia a pronóstico en este estudio. Y cuando se comparan las curvas de mortalidad en sepsis, en un estudio de cohortes, sin diferencia de mortalidad entre ciclo corto o largo. Entonces es increíble, se va aumentando los voltios y toda la cosa. Ahora seguimos, este es un estudio relativamente reciente de una bacteriemia que nosotros le tenemos mucho respeto a los infectólogos y es las bacteriemias por estafilo. De entrada, 14 días, obviamente hay bacteriemias no complicadas y usualmente son bacteriemias en pacientes pues, que no tienen infección supurativa.
que no tienen siembras metastásicas, que han estado hemodinámicamente estables, que tienen buena red de apoyo, que no tienen muchas comorbilidades. Entonces, este estudio, salido este año, muestra que no hay diferencia entre los ciclos cortos versus los ciclos largos, pero este estudio tiene unos problemitas. El metaanálisis tiene mucho nivel de heterogeneidad entre los estudios, entonces es muy difícil darle credibilidad y comparar la validez de uno con respecto a los otros, y muchos de estos grupos son grupos de muy difícil randomizar y con muy poquitos estudios, y el volumen de la población hace que resulte esto. Entonces, en bacteriemia por estafilo empieza a salir evidencia que pudiera sugerir que ciclos cortos son mejores que largos, pero la nueva evidencia todavía no hace que sea seguro tener esos pacientes en ciclos cortos. O sea, me refiero, la evidencia parece sugerir que les va mejor, pero hacen falta unos metaanálisis y unos estudios con mejor rigor científico que permitan poder inferir si sí o si no. Esta diapositiva les quiero mostrar algo. A uno le preguntan muy frecuentemente, doctor, vea, ¿cuántos días de antibiótico? Derivado de todos estos estudios, ustedes inician el antibiótico, toman todos los exámenes, inician una antibiótico-terapia empírica y más o menos 2 o 3 días después tienen un resultado. Entonces uno dice, bueno, listo, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si es sensible, pues ya tuvo días de antibiótico y va a completar 5 a 7 días. Hay que cambiar el antibiótico porque es resistente. El día que se toma la decisión de cambio de antibiótico es el día 0 y los días antibiótico previos no son tenidos en cuenta. Entonces, sigámosle aumentando vatos a esto. Infección protésica, osteomielitis, artritis séptica, eso como es de difícil para nosotros como infectólogos. Entonces, siempre en la mente los ciclos largos, mejor dicho. Y también se cayó el paradigma. Aquí hay que hacer pues varias aclaraciones. En intervención de infección protésica, que es de las infecciones más difíciles, hay varias estrategias. Cuando un paciente tiene un material, hay una estrategia de retener el material, lavados exhaustivos, antibiótico para intentar retenerlo. Esa es la primera estrategia, DAIR o DARI, ustedes lo van a encontrar con cualquiera de los dos nombres. Después, hay una estrategia que dice artroplastia de intercambio por etapas, en la cual el paciente tiene una infección, se le retira la prótesis, se le deja un espaciador con o sin cemento, y después, en un segundo tiempo, se coloca la prótesis. O muchos pacientes se dejan sin nada y después se les coloca la prótesis. Esas son las dos estrategias. Y hay otra que es sacar el material de manera radical. Ya en casos más severos, recurrir a la amputación. ¿Qué hemos dado cuenta? Cuando hay la estrategia de retención, se ha demostrado que 8 semanas en cadera, 75 días en rodillas son suficientes. Antes se daban más de 90 días para ese antibiótico. Cuando hay estrategia de pasos, es decir, dejar el espaciador y después la prótesis, las duraciones de tratamiento corto empiezan a ser efectivas de 6 semanas entre el momento de colocar el espaciador y colocar la otra prótesis. Esas infecciones para nosotros son un tabú, tienen alto riesgo de recurrencia, lo de las biopelículas, lo de los tratamientos exhaustivos. Entonces vean lo que dice las guías de la ITSA. Vea, si es estafilo, 2 o 6 semanas después de aproximadamente 6 meses, pero no, ya sabemos que puede tener un curso inicial y después llevarlo 84 días. Entonces, vea cómo se van cayendo los paradigmas con respecto a esto. Sin infección protésica, es decir, una osteomielitis pura, por decir algo, 6 semanas muestra que son iguales a 12 semanas, y esto es heredado de un estudio que se llama OVIVA, que no solamente determina esto, sino la posibilidad de cambiar el antibiótico venoso a oral. En infección interarticular, antes se consideraban 8 semanas, vamos en 4 semanas, y nuevos estudios parecen que 2 semanas si no hay signos de complicación. La infección protésica que les acabo de explicar. Y esto es un estudio que muestra en infección protésica algo que consideramos intocable, y es que en infección protésica inicialmente se daban cursos muy largos de antibióticos, ¿sí?, venosos, para después hacer el cambio oral. Paradigma caído. Ya se sabe que ciclos cortos de antibiótico venoso, entendido como 2 a 4 semanas, son igual de eficientes, sin modificación de los indicadores, que ciclos de más de 4 semanas de antibiótico venoso. Y es un poco más reciente. Estos estudios son muy difíciles de hacer, sobre todo si son metaanálisis. Y la razón es muy sencilla. Un metaanálisis reúne peras, manzanas, cerezas y todo en el mismo.
Entonces, ha sido muy difícil de evaluar el impacto de todo real, sabiendo que hay varias estrategias en ortopedia que implican retener el material o retirarlo y colocarlo después, o quitarlo del todo o amputar. Entonces, todos esos resultados son mixtos, pero este metaanálisis empieza a sugerir que ciclos menores de 6 semanas son igual de eficientes que mayores de 6 semanas. Sigamos aumentando los vatios, inmunosupresión. Ese es un tema tabú y uno dice, eso es antibiótico largo, eso no se puede modificar, es un paciente que tiene su sistema de defensas completamente alterado, háblese de hemato-oncológico, trasplante. Bueno, sabemos que no requerir manejo para rechazo de trasplante los primeros 6 meses ya pone al paciente en bajo riesgo de infección. Sabemos también por estudios que la bacteriuria en los pacientes inmunosuprimidos no se trata. Y uno todavía ve que, vea doctor, es que el urocultivo salió así, no, eso no se trata. En infección urinaria, en inmunosuprimidos, las guías siempre dicen 14 o 21 días. 3 estudios, más o menos 384 pacientes, 7 días es suficiente, sobre todo si se trata de trasplante renal. Bacteriemia por gram negativos, bacteriemia en inmunosuprimido, sin diferencia entre ciclo de 7 días versus ciclos más largos de 7 días. En pulmón, cultivos de lavado alveolar positivo de donante se deben tratar y más de 13 días no muestra diferencia estadística comparado a menos de 13 días. En hígado, que es un trasplante tan difícil, profilaxis no ha mostrado diferencia en dar profilaxis más de 3 días a darla menos de 3 días. Entonces es exactamente igual, entonces eso facilita acortar los ciclos. Neutropénicos, la mayoría de los estudios dependen neutropenia, como aquel paciente que tiene recuentos de neutrófilos menor de 200 con alteraciones térmicas consistentes en pico febril, temperatura ocasional mayor de 38.3 o fiebre, temperatura mayor de 38 en 2 tomas separadas con 1 hora. Cuando los estudios se toman así, empezaron a hacer estudios. 7 días es no inferior a 14 días. Entonces, también se pueden utilizar ciclos de tratamiento antibiótico cortos en este grupo de pacientes. Siempre ustedes van a leer en las guías Pseudomonas 14. Y este estudio, que salió hace aproximadamente 2 años, compara menos de 11 y de 11 a 21. Este es un estudio hecho en China, sin diferencias estadísticamente significativas en mortalidad en pacientes de trasplante de médula ósea con neutropenia. Entonces, a eso estamos llegando y ya empieza a haber pues, los vatios mucho más altos. Y este estudio es muy interesante, es hecho en la Argentina, en pacientes de unidad hemato-oncológica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Él está encabezado por el doctor Boevi, que es el presidente de la Sociedad Argentina de Infectología. Y entonces ellos empiezan a hacer las investigaciones y a empezar a mirar el uso de terapias cortas y gérmenes. Nada significativamente estadístico en E. coli, en Klebsiella, en Enterobacter, en Pseudomonas, comparando los ciclos cortos con los ciclos largos. Tampoco hay mucha modificación de la resistencia, porque nosotros tenemos la visión de que la resistencia es más profunda en ellos. Ahora, hemos visto unas cosas complicadísimas, y el paciente ambulatorio. Estudio 2017, donde ya se sabía que ciclos cortos de terapia antibiótico para infección urinaria, para infección respiratoria baja no complicada, para infección de piel y tejidos blandos no complicada, es igual de eficiente de dar ciclos largos. Entonces, ustedes van a encontrar que todo esto sustenta esta escalera del 5 al 0, 5 días para neumonía querida en la comunidad, 4 o 5 días para intraabdominal, cistitis aguda, 3 días, y hay a veces que las guías dicen que observar, 2 a 3 días para sepsis, que uno ya empieza a estar ahí muy nervioso. Nada de antibióticos prolongados para profilaxis más allá de las dosis que se necesiten perioperatorias. Y el 5 es el nuevo 7, con todo lo que les decía, neumonía, nosocomial, pielonefritis, infección intraabdominal, infección de piel y tejidos blandos, sinusitis. Bueno. Entonces, más corto es mejor, definitivamente, pero siempre hay excepciones. ¿Cuáles son las que parecen no unirse a este club? Faringoamigdalitis, sobre todo en niños. Los resultados a 5 días son peores que a 10 días. Lo mismo en otitis, en adultos es muy difícil de medir. En la aspergilosis pulmonar, definitivamente los tratamientos deben ser sostenidos. Y en infección protésica, a pesar de que las excepciones pues están ahí, también se ha logrado acortar los tiempos. Ahora, lo que yo les explicaba ahora, analizar un metaanálisis de esto es supremamente difícil. ¿Por qué?
porque se mezclan muchos tipos de estudios y es lo que pasa, este gráfico ilustra que cuando un metaanálisis tiene mucho ensayo clínico controlado, como ven ustedes a la derecha, da unos resultados, y cuando tiene una población dilucional muy abundante, pero tiene menos ensayos clínicos, como pueden ver a la derecha, los resultados varían. Ahora, esta es la única estrategia que existe para ciclos cortos, o sea, no. Hay otra que se trata el switch de antibióticos, donde la clave del juego es entender el concepto de biodisponibilidad. ¿Eso qué es? Es como ir a la Torre del Mar y usted escoger entre subir en ascensor o subir por las escaleras. Un medicamento que se inyecta venoso, ¿cuál es la biodisponibilidad? 100%, porque la concentración del medicamento en sangre llega inmediatamente al órgano objetivo. La biodisponibilidad cambia a si es oral, ¿cierto? Porque el fenómeno oral lo tiene que ingerir, se tiene que activar a nivel gástrico, fenómeno de primer paso, después pasar a la circulación y llegar. Hacen exactamente lo mismo los dos, pero con diferencia en la rapidez. Y es lo único que diferencia el concepto de switch de terapia antibiótica venosa a oral. Entonces, ustedes pueden tener un paciente en terapia venosa y hay tres maneras de hacer el cambio secuencial, el cambio de antibiótico. Secuencial, igual antibiótico venoso a oral. Linezolid es el ejemplo. Switch, cambio de medicación venosa a oral de la misma clase y nivel de potencia, pero componente distinto. Por ejemplo, cefuroxima venosa, cefalexina oral. Y la terapia de step down o de bajarle es un cambio de medicación que inicialmente era endovenosa, por ejemplo, ciprofloxacina, y después lo pasamos a trimethoprim sulfa oral. Entonces, hay excelentes antibióticos con biodisponibilidad oral. Excelente es mayor del 90% de biodisponibilidad. Ciprofloxacina, doxiciclina, fluconazol, las quinolonas son muy buenas, sobre todo levofloxacina, que es la quinolona más biodisponible, seguida de la moxifloxacina. Y hay otros que son buenos, y se define de buenos entre 60 y 90%. Todas estas moléculas son susceptibles de que si ustedes tienen un paciente en terapia venosa, 24 a 48 horas, después se le puede dar salida con terapia oral y no hay menoscabo de esto. Esto es en ortopedia, imagínense, en ortopedia ya tenemos antibióticos que son supremamente biodisponibles y eso sustenta varios estudios en ellos. Ventajas las que ustedes quieren, reducción de costos, reducción de estancias, mejor uso de terapia antibiótica, reducción de infecciones de multidrogoresistencia por acortamiento del tiempo de estancia, aunque eso está muy discutido. ¿Y en qué enfermedades? Neumonía adquirida en la comunidad, infección urinaria, infecciones intraabdominales, infección de piel y tejidos blandos, exacerbaciones agudas de POC, bacteriemia. A eso estamos llegando, en una infección que creíamos intocable, se puede hacer. ¿Y en qué momento? Seleccionemos el paciente. Paciente afebril de menos de 48 horas, hemodinámicamente estable, con reacción de reactantes de fase aguda, tolerando la vía oral y con una mejoría objetiva del cuadro de ingreso. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para cuando hagamos el switch oral? El espectro, la biodisponibilidad, que es la clave del juego acá, la penetración en el sitio de infección que creemos es el culpable del síndrome clínico del paciente y las reacciones adversas, más las interacciones, sobre todo en polimedicados. ¿Qué infecciones todavía? Y eso que también se está discutiendo. Endocarditis a raíz del estudio POET, osteoarticulares con el OVIVA, las infecciones supurativas, la meningitis, los empiemas, las infecciones de piel y tejidos blandos severas que fueron muy difíciles de hacer control de foco. Los británicos tienen una tabla muy buena de esto, entonces esos que les acabo de mencionar, si están, bueno, considere de pronto un OPAD y un tratamiento extendido venoso, después lo puede cambiar a oral. No es eso. ¿Tolera la vía oral? Sí. ¿Puede continuar la vía oral en casa? Sí. ¿Hay mejoría de síntomas clínicos? Sí. ¿Marcadores de infección controlados? Sí. Bien pueda escalónelo, mándelo a la casa y se sigue en la casa en hospitalización. Y eso también tiene un impacto en la ecología. Mientras que ustedes dan ciprofloxacina venosa y esto produce 67 kilogramos de dióxido de carbono, darla oral solamente produce 1 kilogramo, o sea que también estamos mejorando el impacto en el medio ambiente. Entonces, ciclos cortos, supremamente útiles. De escalonamiento, supremamente útil. Hospitalización en cara, supremamente útil desde el punto de vista de resistencia. Y ya termino con la historia de Albert Alexander. Albert Alexander era un sargento de la policía británica en 1941. Hay una historia con él que
no está muy clara, pero es interesante. Una parte de la historia dice que él estaba arreglando su jardín y en un rosal se hizo una herida en una mejilla y la herida se le infectó. La otra parte de la historia que parece ser cierta es una investigación que hace la BBC, en la cual Albert Alexander fue herido en el Blitzkrieg, en el ataque de los nazis aéreo en los bombardeos de Londres. Desarrolla una infección inicial en maxilar inferior y después se torna supurativa y el hombre se pone muy mal. En ese entonces hay un nuevo medicamento que la rompe, se llama penicilina, y la estaban patentando y la estaban fabricando en Southampton. Bueno, ensayemos. Ustedes, sí, yo me voy a morir, listo. Lo ensayaron 5 días, el hombre se tornó a febril, se mejoró, se levantó, pero por ser época de guerra se acabó el antibiótico y solamente recibió 5 días de antibiótico. Pues, ¿qué pasó? Que la infección reapareció y se murió casi un mes después. ¿A qué viene esto? Que es muy importante tener en cuenta que ciclos cortos es lo que va a mandar la parada y lo que está mandando la parada ahora, pero que definitivamente ningún estudio es superior a la habilidad clínica de evaluar al paciente y saber realmente qué necesita. Pues este señor necesitaba antibióticos, sí, pero tenía una infección supurativa que le invadió la órbita y todo. Entonces, cada caso hay que saberlo contemporizar y las decisiones clínicas son extremadamente individuales. Los ciclos cortos llegaron para quedarse, nos ayudan muchísimo en el control de infecciones y en el PROA en todas las instituciones. Sin embargo, la resistencia bacteriana va un paso adelante. Cada vez que formulen antibiótico, piensen que no es solamente una labor de responsabilidad clínica, sino una labor de responsabilidad social por todo lo que les acabo de explicar. Falta más evidencia en algunas infecciones, pero creo que estamos por el camino claro en que esta es una de las mejores estrategias, mientras que tenemos disponibilidad de nuevos antibióticos para las infecciones que estamos viendo en el día a día. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos justos con el tiempo, entonces vamos a continuar con el siguiente bloque. Muchas gracias. Hasta aquí va la parte de infectología.